Atención a la última hora de la Casa Real Británica, y es que se avecina tormenta en este año que tiene que ver con Carlos III y sus hijos. Sí, las tensiones económicas y el distanciamiento han marcado durante años la relación entre Carlos III y el príncipe Harry, y entre medias, o no tanto entre medias, o mediando, el príncipe William y Kate Middleton. El pasado mes de septiembre, Carlos III se reunió con su hijo pequeño en un encuentro privado en Clarence House que permitió amainar la disputa, y el Ministerio del Interior británico se mostrase ahora dispuesto a revisar esas demandas de protección que el duque de Sussex ha pedido cada vez que pise suelo británico. Bueno, pues ha salido a la luz un nuevo conflicto motivado por cuestiones financieras. A ver, durante estos últimos días han salido noticias, en este caso favorables a Harry, en el que se atendía a sus peticiones sobre revisar la seguridad, tanto para él como para su familia. Algo que parece que no ha gustado, no sé si tanto al padre, pero desde luego no a William y a Kate Middleton. Y aquí se ha obrado siempre un poco con el modus operandi que existe en Reino Unido, de que cada vez que sale alguna noticia positiva de alguno de los miembros, acto seguido al día siguiente nos vamos a encontrar con una noticia negativa. Y de repente se han sacado de la manga la aparición de un libro llamado El legado Windsor del autor Robert Jobson, que ha sacado a relucir un episodio que no deja nada bien al hijo pequeño de Lady Di. Dice: ante las reiteradas peticiones económicas para financiar la nueva vida de Harry junto a Meghan Markle y sus hijos en California, el rey llegó a exponer su hastío. El autor pone en boca de Carlos III una frase que habría dicho a su círculo cercano, y lo dijo además notablemente molesto, notablemente enfadado. La frase: yo no soy un banco. ¿Esto qué significa? Bien, el palacio de Buckingham no va a salir a desmentir efectivamente nada de esto, por lo que se va a quedar un poco como que realmente esta frase se ha dicho. En ninguna monarquía se pronuncian, en este caso, sobre los diferentes libros y afirmaciones que dejan, si no, no tendrían tiempo en todo el día para desmentir absolutamente todo. La obra detalla cómo, tras la renuncia de Harry a su papel como miembro senior de la familia real británica, las solicitudes de apoyo económico que inicialmente gestionaba con su abuela Isabel II pasaron a ser competencia del por entonces príncipe Carlos, según la versión que ofrece este libro. Recoge que Harry le habría pedido ayuda a su padre para financiar su vida en California y llegó hasta insultarle. Jobson describe en este contexto tanto la decepción de la difunta monarca por la marcha de Harry y Meghan de la familia como las tensiones personales. La reina, quien consideraba un valor importante a Meghan Markle, pues acabaría mostrando cansancio ante tanto drama en torno a la pareja y calificando la salida como una oportunidad perdida. En respuesta, una fuente próxima al príncipe Harry desmintió a Page Six estos hechos descritos en el legado Windsor y enfatizó que el duque no es un gran fan de la ficción. Más allá de la polémica desatada por el libro, la cuestión financiera nunca ha dejado de estar presente en la relación entre el duque y la Casa Real. En sus propias memorias, Harry no menciona en ningún momento haber exigido esa ayuda económica a su padre, pero sí mostró cierto malestar por no tener apoyo financiero. Tal y como detallan las mismas fuentes, Isabel II fue rotunda al establecer las condiciones de la renuncia. Solo cabía la opción de mantener la pertenencia plena o renunciar por completo, cerrando la puerta a fórmulas híbridas que el propio Harry proponía. El acercamiento propiciado en septiembre ha supuesto un cambio en la relación entre padre e hijo, en buena medida debido al avance en las conversaciones sobre la protección oficial de Harry y su familia durante sus estancias en Reino Unido.
Tras años de disputas jurídicas con el gobierno británico, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas ha resuelto que el duque cumple los requisitos para recibir seguridad oficial en el país, según The Times. Este avance despeja uno de los mayores obstáculos que dificultaban un reencuentro de Carlos III con sus nietos. Paralelamente ha surgido una nueva posibilidad de acercamiento en territorio estadounidense. El citado medio indica que en estos momentos se mantienen conversaciones avanzadas para que el rey viaje a Washington en el marco de una campaña para reactivar el acuerdo tecnológico que quedó suspendido 2 meses después del encuentro con Donald Trump en Windsor. Bien, varias cosas que tenemos que comentar por aquí. Efectivamente, este malestar de Harry existía. A mí me sorprendió ver esta noticia con la que iniciar el año. En principio una buena noticia, que incluso ya se estaba hablando de cierto acercamiento entre Carlos III y Harry. Hay algunos medios que apuntan a que quien ha intervenido para que, bueno, de alguna manera se hagan eco de lo que se dice en ese libro de Jobson, han sido el príncipe William y Kate Middleton. Y volvemos un poco al mismo culebrón de siempre, la familia haciéndose la vida imposible por los medios. Como digo, es un modus operandi. Esta noticia de que Carlos III le hubiera dicho que él no era el banco, curiosamente se publica en los tabloides habituales donde opera la Royal Rota, esa corriente de periodistas que son los expertos en realeza, en monarquía, allí en Inglaterra, y que, bueno, pues cada día cada uno publica su exclusiva correspondiente con el beneplácito de la familia real, pero más bien con el beneplácito de Camila. A ver, ¿qué podemos decir? Esto es algo por lo que estaba luchando Harry. Es algo que ya en principio no se puede negar, ni siquiera en el caso de que William acceda a la corona. La relación entre los hermanos está completamente rota. No así entre Harry y Carlos III. Parece que han habido acercamientos que en este caso podrían tender puentes para que Carlos III conviviese en este caso con sus nietos. ¿Es objetivo ahora del príncipe Harry volver a Reino Unido? Bueno, la cosa se ha puesto tensa en Estados Unidos. Ellos llevan viviendo un tiempo de tensión, especialmente el último año con el mandato de Donald Trump. Yo particularmente no creo que Kate Middleton, no lo creo, se haya puesto a la defensiva con este tema. Sí lo creo más bien de William, que ya ha expresado muchas veces que bueno, pues que prácticamente pues que no quiere a Harry y lo que quiere es que hagan un poco lo que él diga, que para eso va a ser el heredero a la corona de Inglaterra. No es nuevo esta noticia, no es nueva, es lo que llama efectivamente la atención. Siempre los tabloides británicos van a dejar mal a Harry y a Meghan Markle, independientemente de lo que opinemos cada uno. Y yo me pregunto, los medios que señalan a William y a Kate Middleton, ¿se han preguntado si esto no viene de ellos, sino más bien de la propia Camila? Pues yo creo que todo apunta un poco por ahí. Estamos viendo que últimamente en determinados medios se tiende más a hacer propaganda que a informar. Y entonces a la gente hay que tenerla distraída, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el tema de Venezuela, que es una cosa que efectivamente pues afecta prácticamente a todo el mundo. Y ahora la segunda parte, que es Groenlandia. Veremos la tercera parte, porque vamos, esto ya parece una ruleta rusa. Yo creo que es una buena noticia
para Carlos III el poder ver a sus nietos. Yo no creo que en la próxima visita de Harry al Reino Unido, en este caso, acuda con Meghan Markle. Tampoco creo que haya un acercamiento, por lo menos a corto plazo, con su hermano, con Kate Middleton. Y es una pena, pero es que es así como se han dejado funcionar en los últimos años. Aquí tenemos la noticia y yo simplemente os invito a que saquéis vuestras propias conclusiones. Harry niega efectivamente que haya exigido ese dinero a su padre Carlos III. Carlos III no ha desmentido, porque nunca entran a desmentir, que haya dicho esa frase de yo no soy un banco, frase brutal. Al final se deja a Harry, en este caso, como pedigüeño. Y bueno, no sé, yo creo realmente que ellos están ganando bastante con estas aventuras que han tenido por Netflix y con estas cosas que están haciendo de sus negocios. Están ganando más que Meghan Markle como actriz. Es curioso todo, pero es la situación real. Entonces, ya digo, a mí hay cosas que no me terminan un poquito de convencer. Probablemente se esté preparando algo, no sé exactamente por parte de quién, pero a lo mejor 2026 nos puede sorprender con el encuentro público de Harry y Carlos III, y probablemente Harry con sus hijos Archie y Lilibet. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC. Gracias por estar ahí.